Con el hiatus de 6 meses de la historia de Egghead en One Piece, el anime no nos deja sin contenido y nos entregan una nueva edición del arco de la isla Gyojin, con una mejor animación que de primeras podemos decir que es muy buena y diferente, y también la historia está más condensada, pues en este solo episodio están más o menos 2 capítulos y medio del anime original. Explicado esto, queremos decir que estaremos analizando o haciendo una comparación entre estas dos versiones del anime, para poder darnos una idea de incluso cómo podría ser la versión de The One Piece, la otra edición del anime que llegará a cargo de Wit Studio. El cambio más grande, como lo mencioné al principio, es toda la historia que abarca, pudiendo decir que es mucho más fiel al manga conforme a la velocidad de adaptación, es decir, no añaden escenas o diálogos nuevos que sean innecesarios que solo sirven para que los capítulos duren más, sino que adaptan lo más necesario para que la historia fluya a una buena velocidad y que, siendo lo más importante, que se entienda. Sin embargo, esto es algo que no es del agrado de todos. Cortar escenas, aunque no afecten en nada la historia principal, puede ser del disgusto de muchos, como por ejemplo lo que sucede con Robin, puesto que se han eliminado varias escenas de ella escondiéndose del Cypher Pole, cosa que aunque no es del todo necesario, pues no afecta la historia. En redes muchos se han visto molestos por esto, y menciono que no es necesario ya que no afecta la historia, puesto que aunque cuando secuestran a la Robin falsa se podrían preguntar la razón de esto, en esa misma escena dan la respuesta cuando los Mugiwara falsos dicen que deben ser personas que buscaban a la Nico Robin verdadera. Bienvenidos camaradas a Dojo Otaku Tops. En el video de hoy empezamos una sección en la que, con la llegada de la nueva edición del arco de la isla Gyojin, estaremos comparándola con la versión original del anime, así que si les gusta no olviden dejar su like, suscribirse y comentar qué les parece esta nueva versión del anime. Si la han visto o prefieren no hacerlo, como siempre los estaremos leyendo. Sin más que agregar, podemos continuar. Para que la comparativa sea más notoria, en pantalla podrán ver a la izquierda la versión original y a la derecha la nueva edición. Empezando por el principio, ya podemos notar las diferencias entre versiones, puesto que en la nueva, como lo mencioné al inicio, es más fiel al manga y no añade escenas innecesarias a la historia, como estas en las que Luffy habla con los animales de la isla para defender a Margaret, cosa que en la historia original nunca sucede y así lo hacen en el nuevo anime. Al trasladarnos a Shabondi también eliminan escenas que existen en el anime original, como esta en la que hablan Shaki y Rayleigh antes que llegue Zoro, cosa que fue añadida. Después llegamos a la escena del bar, en donde nuevamente lo que nos encontramos de diferencia son cosas añadidas por el anime, pues ni siquiera en el manga las podemos encontrar. En esta nueva versión se eliminan muchos diálogos, pero sobre todo en el bar borran la entrada de los Mugiwara falsos, y pasamos directamente a la explicación sobre que los sombreros de paja han vuelto y están reclutando miembros. Desde cierto punto podría entender que la entrada de los Mugiwara falsos puede aportar algo para que la historia sea extremadamente sencilla de entender, ya que con la entrada de los sombreros de paja rápidamente puedes comprender que ellos son los que están reclutando a personas, mientras que en la historia original te dejan con más intriga, preguntándote tal vez por qué los Mugiwara hacen eso, cosa que en realidad no le encuentro sentido, pero bueno, supongamos que eso se podría llegar a pensar. Más adelante vemos escenas de Brook en su concierto, en donde hay otro cambio, puesto que reducen el tiempo en pantalla del momento de su presentación de una duración de casi 3 minutos a solamente 1, ya que eliminan partes innecesarias que, como en el caso anterior en el bar, eliminan la intriga de lo que podría pasar. Esto lo explicamos así. En el anime original, en la entrada al concierto, uno de los guardias detalla claramente que es el último concierto de Brook, dando a entender que es más que obvio que irá con los Mugiwara, cosa que aunque creo que nadie imaginaría que sería de otra forma. Un poco más adelante en la historia, Franky da a entender que es probable que no regrese con ellos. Como acabo de mencionar, cuando Franky dice eso en la historia original del manga y en esta nueva edición, podríamos imaginar que en verdad Brook va a continuar su vida de rockstar, pues se ve que disfruta mucho de eso, pero en el anime original ya nos spoilean que se trata de su último concierto, por lo que es más
más que obvio que se retira por alguna razón que no es otra que volver con los Mugiwara. Luego de esto pasamos a la escena de la llegada de Sanji, en donde solo añaden un par de diálogos hasta pasar nuevamente al bar, en donde tampoco hay grandes cambios, o así pareciera, porque en realidad hay una gran diferencia de 4 minutos. Cuando vi la nueva versión no me parecía que hubiesen cambiado algo, era lo que recordaba, pero al revisar la anterior me di cuenta que en realidad hay muchos diálogos que no aportan nada a la historia, que como siempre es producto de Toei, escenas añadidas para alargar los capítulos. Pero bueno, luego ocurre todo el problema con los Mugiwara falsos hasta que llega Usopp y junto a Nami los dejan heridos. En esta parte de la nueva versión además deciden eliminar material del manga que tampoco es del todo necesario para la historia, algo parecido a lo de Robin que ya analizaremos nuevamente más adelante. A lo que voy es que al final del ataque de Nami podemos ver escenas de ellos saliendo y hablando de una isla del cielo en donde estuvo Nami, y posteriormente a eso, cuando los Mugiwara falsos se recuperan, Luffy ordena ir a buscarlos y acabar con ellos. Como lo mencioné, aquí nos explican que el Luffy falso quiere ir a matarlos, pero en la nueva versión no. Solo más adelante mencionan que los están buscando. Lo repito nuevamente, son escenas que si están o no, en realidad son irrelevantes. Pasando de esto nos encontramos con la historia contada en otro orden de los acontecimientos, pero es en la nueva versión en donde se respeta el manga, ya que pasamos con Sanji que llega a casa de Shaki, mientras que en el anime original se adelantan un poco más en la historia para primero mostrarnos a los demás Mugiwara, como el caso de Robin. Para pasar de esto rápido, pues ya lo mencionamos al inicio del video. En pocas palabras, se eliminan escenas de ella escondiéndose de Cypher Paul, cosa que en realidad no afecta nada a la historia, puesto que luego con el secuestro de la Robin falsa, aunque pareciera que le falta contexto de su captura, el Sanji falso menciona que debieron ser personas que buscaban a la verdadera Nico Robin. Luego, para no perder el hilo de la historia y terminar el capítulo del anime original, solo nos muestran escenas de la marina enterándose de las jugadas de los falsos Mugiwara que ellos creen son los verdaderos, y el encuentro de los dos Luffys. Con esto, entrando al segundo capítulo por analizar en la nueva versión, vamos por el minuto 12 aproximadamente, aún faltando por revisar la visita de Sanji a Duval antes de esto. Este momento sí es prácticamente igual, en donde Shaki le dice a Sanji el orden de la llegada de los Mugiwara. Además existe la corta plática con Duval que tiene diálogos recortados que están en el manga, pero en esta nueva versión no, aunque tampoco aportan a la trama. Volviendo con Luffy, en esta nueva versión también recortan escenas que sí aparecen en el manga, la parte cuando Luffy recuerda lo que le dijo Hancock en el barco. En la nueva versión solamente dejan hasta que la Kuja le dice que todos lo conocen por la guerra de hace 2 años, omitiendo una escena que, aunque a la trama no aporte nada, es divertida, como todas las interacciones de Luffy y Hancock. Luego, cuando el Luffy falso se enoja con nuestro capitán porque lo golpeó, también los cambios son quitar diálogos más largos que añadieron en el anime, como de las personas de alrededor, enfocándonos únicamente en los piratas. Después de esto seguimos la historia y, como lo mencioné al principio, esta nueva edición es completamente fiel al manga, así que el orden de los hechos es igual, contrario al anime original en donde todo está mezclado. Para poder analizarlo correctamente seguiremos el manga, el cual, ya siendo otro capítulo, nos encontramos en el Sunny, en donde Frank y Robin pueden hablar. Aquí todo es prácticamente igual en cuanto al diálogo, pues en el anime original al inicio hay una escena sumamente innecesaria de casi 1 minuto de Robin caminando hacia el Sunny. Luego de esto llegamos a la problemática de los Mugiwara falsos enojados por lo que pasó con Nami, Usopp y el encuentro con Luffy, y el informe del secuestro de Robin, todo igual en ambas versiones. Después de esto, en los dos animes sigue el supuesto descubrimiento de la marina que sí son los Mugiwara reales, y el informe a los altos mandos de que pueden actuar, teniendo la aparición de Sentomaru que está listo para actuar. Esto ya siendo lo último que revisaremos del tercer capítulo del anime original, pero como lo dije, todo el orden está cambiado, así que para terminar debemos regresar un capítulo en la historia. Aquí ya siendo el final tanto del episodio de la nueva versión así como del segundo capítulo del manga, regresamos con Sanji, quien encuentra a Zoro. Nuevamente nos encontramos con escenas añadidas en el anime original, momentos en los que Sanji está buscando comida, y luego en la explicación del pescador acerca de cómo
cómo se perdió Zoro, escenas que aunque parezcan insignificantes hacen que la historia se alargue 2 minutos más. Esto es todo lo que abarca este episodio de la nueva versión del anime, y como se pudieron dar cuenta en este video hay muchas cosas que se han eliminado, incluyendo material extra solo del anime así como original del manga. Lo segundo es lo que tal vez ha provocado que algunas personas en internet se enojen, pues si nos podemos estrictos están eliminando contenido canon del manga, pero a mi parecer esto que han quitado no aporta nada a la historia, por lo que me parece bien, pues todo se entiende a la perfección. En cuanto a la animación también es un gran punto, pues sí mejora muchísimo en comparación a la original, y aunque sea algo extraña con ese tono como si estuviese subido el contraste además del trazo más ancho, sin duda es una gran mejora. Además de eso hay que añadir que también hay un nuevo opening que es la misma canción que usaron al final de Fan Letter, We Go, cantado por los Mugiwara, y también un nuevo ending que a decir verdad es muy bueno en lo musical y lo visual. Esta canción se llama Sailing de Be First. Dicho esto, en conclusión, podemos ver que esta nueva versión de One Piece es mucho más fiel al manga, por decirlo de algún modo, pues no añaden escenas extra, lo que hace que la historia sea más fluida, e incluso para quienes ya vimos este mismo arco llega a parecer incluso algo rápida o rushada, lo que aunque para nosotros pueda parecer malo, en realidad llega a ser bueno, ya que así nuevas personas pueden adentrarse en el mundo de One Piece y tal vez no precisamente ahora, pues únicamente es la isla Gyojin lo que está adaptada así, sino que más bien cuando llegue The One Piece, el remake de Studio Wit. A lo que quiero llegar es que esta nueva versión del anime de la isla Gyojin nos podría dar una idea de cómo será el remake, adaptando de 3 a 4 capítulos del manga por episodio, lo que como se podrán dar cuenta no afecta en nada la historia, es fluida y entretenida, se entiende todo a la perfección a pesar de que incluso lleguen a eliminar algunas escenas del manga, pero esto tan solo es mi opinión. Por eso les invitamos a comentar si han visto esta nueva versión y qué les ha parecido, también si comparten nuestra opinión y creen que The One Piece podría llegar a ser animado de esta manera. En cuanto a adaptación, claro está, como siempre los estaremos leyendo. Y esto es todo por el video de hoy. Si les ha gustado no olviden dejar un like y suscribirse y no se vayan sin ver más de nuestro contenido.